Para mí es un gusto poder estar con usted en este día y no quiero extenderme demasiado, solamente quiero hacer algunas, tal vez reflexiones con relación a la obra que recién vimos, porque creo que tiene un mensaje muy importante que vale la pena recordar una vez más. Seguramente muchos de ustedes han escuchado el mensaje de Navidad, no solamente una vez, no solamente 2 veces, sino que muchas veces, tanto lo han leído en historias, lo han contado en teatros, etcétera. Así que lo más probable es que ustedes lo conozcan. Y si bien ahora vamos a ver algunos paralelos con el teatro, también con Lucas capítulo 2, si quieren tener como una referencia bíblica del versículo 1, del versículo 20 especialmente, vamos a sumergirnos juntos en este relato que muchos de nosotros conocemos como la Navidad. Y este relato este evento tiene lugar en una ciudad. No sé si se recuerdan, cantaron los niños hace un rato, también lo cantaron en la obra, Los Impactos. Yo no voy a bailar, tampoco voy a cantar, pero iban en dirección a un lugar. ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan la canción? ¿Cómo es la canción? ¿Se acuerdan, no? ¿No se acuerdan? Muy excelente. Te pediría hacer la coreografía adelante, pero mejor dejamos así nomás. Claro, se iban a Belén y juntos se iban a un lugar similar a este. En la obra hablaban precisamente de esto, que es un establo. Un establo, si vivimos en una ciudad, tal vez es súper difícil poder entender a qué se refiere la palabra o el contexto de un establo. Pero tal vez vale la pena hacer el ejercicio juntos. Tal vez algunos lo conocen o han estado en uno alguna vez. Yo nunca he estado en uno realmente como aparece en la imagen, pero he ido a zoológicos y a otras como formas similares a un establo, y quiero que hagamos juntos el ejercicio de pararnos, que esta sea nuestra visión, que esta sea lo que vemos. Estamos en la entrada de un establo y pensemos un poco qué sentimos al estar allí, qué olor hay, qué sensaciones les produce a ustedes. Tómense el tiempo. Yo sé que a algunos tal vez les cuesta o puede costar un poco imaginarse en esa situación, pero hagan el esfuerzo de estar en una situación así. ¿Qué sentirían, percibirían en olores, no sé si sabores, pero estando en este lugar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Perdón? No te escuché. Sí, lo más probable es que tenga un olor bien especial, a excremento tal vez. Igual los establos los limpiaban regularmente, pero eso no quita que haya un aroma, ¿cierto? Y no muchas veces tan agradable. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más sentirían o percibirían? Humedad, incomodidad. Y lo más probable es que era un lugar donde almacenaban alimentos y también guardaban a los animales. Trataban de separar que para los animales no se comieran los alimentos que guardaban, pero sí producía mucha humedad, a pesar de que en esa zona no había mucha lluvia. Aún así era muy frío en las noches y usaban este lugar como refugio para los animales. Incomodidad, seguramente no hay un sofá, no hay absolutamente nada. Y el suelo es de tierra, no hay mayor limpieza, no hay comodidades en absoluto, sino que únicamente lo utilizaban en ese momento para guardar animales, protegerlos de la noche, del clima. Quiero que hagan este paralelo y piensen cómo se vería, cómo se ve
un establo y tal vez hacer el paso, traspasarlo a nuestra propia realidad. Muchos de nosotros no tenemos establos, seguramente, pero sí tal vez un lugar similar a este. ¿Se recuerdan en la obra para qué usaban los ladrones el establo? ¿Qué hicieron? Como un escondite. No era un lugar para guardar, como lo usaban los dueños, sino que era un escondite. Escondieron lo que se robaron. Esa era su intención. Y quiero que mientras pensaba en esto y pensaba en cómo lo usaron estos ladrones, pensaba en mi propia realidad, mi propia vida, cuántas cosas hay escondidas o que nos avergüenzan. No solamente queremos guardarlas como recuerdos, sino que tal vez son temores que tenemos, luchas que tenemos, pecados que tenemos. Y no nos vamos a ver la carta entre gitanos, se dice acá también, no nos vamos a esconder las cosas. Muchos de nosotros, si no todos, tenemos cosas en nuestra vida que nos avergüenzan, que escondemos del resto, tal como los ladrones. Y no queremos que nadie las vea. Y las ponemos en un establo pensando que ahí hay seguridad, nos evitamos problemas, que nadie va a ir a este lugar, pero de pronto, tal como ocurrió en la experiencia de los ladrones, Jesús nace precisamente en este lugar. Y esto es una confrontación también para nosotros, muchos de nosotros. Porque Jesús decide, no de forma espontánea, no de forma aleatoria, sino que Él decide intencionalmente, precisamente, nacer en este lugar. El lugar que los ladrones utilizaban para esconder cosas. Y esto me hacía reflexionar y pensar que Navidad también es un recuerdo para mi vida. Que Jesús nace precisamente en aquellos lugares de mi vida que quiero esconder del resto. A Jesús no le asusta la incomodidad, el mal olor, la humedad que puede haber graficada tal vez en nuestra situación, en nuestro corazón. A Jesús no le importa absolutamente nada de lo que haya pasado, de quienes hayamos sido, de lo que hayamos hecho, lo que hemos guardado por mucho tiempo para que nadie más sepa. A Jesús no le importa nada de eso. Él decide nacer precisamente en ese lugar. Y eso es un recuerdo de Navidad. Jesús no nació porque fuéramos perfectos, porque la humanidad tuviera todo y fuera éticamente correcta. Jesús nació precisamente porque ninguno de nosotros, tal como dice la Biblia, ninguno de nosotros estaba en condición de acercarse a Dios. Porque todos y cada uno de nosotros habíamos escondido algunas cosas. Pero esta historia no se centra en nosotros, no se centra en nuestro establo, ni tampoco se centra en aquellas cosas que hemos hecho en nuestro pasado, presente o futuro, sino que se centra en aquel que inició la historia. Porque la salvación, la reconciliación que ocurre en esta historia que vimos hace un rato, entre los ladrones, los pastores, esta hermosa reconciliación emocionante que sucede al final, no nace, no ocurre
porque los pastores o los ladrones hayan tomado la iniciativa. Tampoco en nuestras vidas. La reconciliación con Dios no es porque nosotros nos hayamos acercado a Dios para arreglar las cosas, para traer paz. Es más, es Dios quien se acercó a nosotros. Él decidió acercarse a tu vida y a mi vida, aun cuando nosotros ni siquiera pensábamos en acercarnos, en reconciliarnos con Él, cuando creíamos tal vez que ni siquiera necesitábamos a Dios. Navidad nos recuerda de que la salvación, la reconciliación con Dios no inició cuando nos acercamos a Él, sino que se inició en el momento que Él se acercó a nosotros. Celebramos Navidad porque Él toma la iniciativa de acercarse a nuestras vidas. ¿Se acuerdan a quién se le apareció Dios a través de los ángeles en la historia? Había un ángel que tenía un arpa, ¿se acuerdan? No soy tan lindo como él, no soy rubio ni nada, pero así con el arpa se acercó. Le dijo, no teman. ¿A quién le dijo eso? A los pastores. ¿Y a quién más se acercó el ángel? A María. Sí, después se le aparece a José, pero en el comienzo se le aparece tanto a María como a los pastores. Dos grupos de personas que eran rechazadas socialmente y culturalmente hablando en aquella época. Obviamente las mujeres no tenían una posición tan favorable en aquella época, lamentablemente. Los pastores tampoco era una profesión que uno soñaba de niño poder hacer en algún momento. No, eran rechazados. Y lo maravilloso que nos recuerda Navidad es que Jesús, Dios mismo, se acerca en primera instancia a aquellos que el resto rechaza, que tal vez no valora, no considera. Luchamos en nuestra sociedad por ganarnos una posición, tener un estatus. Miramos el auto que tienen, el qué colegio iban, qué carrera estudiaron, cuánto ganan mensualmente, pero evaluamos esas cosas, nuestra posición social por estos parámetros. Pero a Jesús no le importa absolutamente nada de eso. No importa quién eres, ni cuánto tienes, ni qué auto manejas, ni qué profesión tienes. Jesús se acercó a nosotros. Jesús se acercó a tu vida. Porque sabía cuánto lo necesitábamos. Aunque seamos rechazados por el resto, aunque seamos rechazados también por la sociedad, por nuestro entorno, Jesús tomó la iniciativa de acercarse a nuestras vidas y tomar un lugar importante. Hoy, cuando miramos esta historia, cuando miramos el teatro, muchos de ustedes, como mencionamos hace un rato, hemos escuchado la historia de Navidad un montón de veces seguramente. Y la conocemos prácticamente de memoria. La hemos oído, leído y visto en diferentes formatos. Pero una de las cosas que nos recuerda Navidad cuando celebramos es que esta historia no es simplemente una historia linda. No es simplemente una tradición. Es una historia real que ocurrió y principalmente es una historia a la que debemos responder tú y yo. ¿Se recuerdan en la historia que mostraron los impactos hace un rato? Como los tres ladrones, al momento de luchar con la idea de si ir al establo o no, habían diferentes posiciones, ¿se recuerdan? Había un ladrón que decía, en ningún caso
no nos acercamos a eso. Otro ladrón decía, por favor, vamos, es nuestra gran oportunidad. Bueno, y el otro estaba mirando a cualquier parte, como lo hacía siempre. Pero esto refleja tal vez nuestro corazón muchas veces con relación a Navidad. Porque si bien hemos escuchado la historia, no necesariamente hemos respondido a esta historia. Y Navidad, la historia, el relato de Navidad, es un relato al que debemos responder. Tú y yo hoy estamos llamados a responder a este relato. No solamente verlo y escucharlo. ¿Qué significa Navidad para ti? ¿Qué significa para mí? ¿Es simplemente una historia para contar en nuestra cena con nuestra familia? ¿O es realmente una historia que cambió tu vida y mi vida? ¿Nos afecta en algo? ¿Te afecta en algo Navidad? ¿O piensas solamente en los regalos? Ver el teatro, ver a los niños cantando la historia de Navidad es un recuerdo de que no basta solamente con escucharla. Hoy tú y yo estamos llamados a responder. Nuestra respuesta muchas veces tiene que ver con, si una vez más pensamos en esto de el establo, pensamos, bueno, voy a limpiar un poco el establo, mi vida, voy a limpiar un poco mi familia, mi entorno, mi hogar. Hay mucho mal olor, así que voy a poner un poco de perfume antes que Jesús venga. Queremos tratar de hacerlo menos traumante para Jesús tal vez. Pero ¿sabes qué? A Jesús no le importa absolutamente nada de lo que hay en tu establo. Él espera simplemente que le permitas nacer en este establo, en tu vida, en tu familia. Y Él no espera perfección, no espera que esté todo arreglado, definido y perfumado, decorado, una buena cena. No espera eso, porque sabe que ninguno de nosotros estamos en condiciones de hacerlo. Ni siquiera nos pide que tengamos todo arreglado. Solamente nos pide poder nacer en nuestra vida. Y hoy es el desafío, la confrontación para nosotros. ¿Permitimos que Jesús nazca en nuestro corazón? ¿Le permitimos a Jesús que venga y sin importar lo que hemos ocultado durante tantos años de otros, lo que nos avergüenza tal vez? Navidad es una buena instancia, una buena oportunidad para permitir que Dios una vez más nazca en nuestros corazones. Tal vez muchos de nosotros hemos estado durante años en una iglesia, pero aún así necesitamos que una vez más Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Porque ustedes saben, los que son de iglesia, aun cuando venimos el domingo, luchamos y tenemos cosas que nos avergüenzan, que queremos esconder de otros. Y por eso nos arreglamos y nos ponemos muy lindos para venir el domingo. Pero sabemos que tenemos luchas, tenemos dificultades. Y esas cosas no queremos que el resto sepa, pero Jesús las sabe y las conoce. Y aún así quiere nacer en nuestro corazón. Recuerden, tanto el teatro, lo que cantaron los niños, y la historia en sí de Navidad es una historia que nos recuerda que no tenemos que presentar nada. No somos merecedores de nada, pero aún así Jesús tomó la iniciativa de nacer y acercarse a nosotros. No esperando que nuestro establo, nuestra vida sea perfecta y esté ordenada. No, para nada. Así, tal cual como está.
Él nos pide solamente que abramos las puertas y digamos, Jesús nace una vez más en nosotros, en mi familia, en mi vida, en mi persona. Esto es Navidad. Y este es el mensaje, tal vez para compartir con otros, porque tal como ocurrió en el teatro, Navidad es un recuerdo que tenemos una segunda oportunidad. Tú y yo tenemos una segunda oportunidad, porque hoy celebramos que Jesús nació y eso nos regala una segunda oportunidad también.